Es una reconstrucción 3D de... Sí, una reconstrucción 3D de hueso en un paciente con neurofibromatosis tipo 1 y también se encuentra ese mismo hallazgo, lo de la displasia esfenoidal, que se va a apreciar como una órbita prominente o muy amplia, una cavidad orbitaria, perdón. Y además de eso, una fisura orbitaria superior igualmente amplia, que es lo que señala la punta, la flecha gruesa. Ahora sí, en otro hallazgo que podemos encontrar, bueno, que pueden presentar estos pacientes es la ectasia dural. Esto básicamente consiste en un ensanchamiento de este espacio y principalmente lo vamos a apreciar en una resonancia magnética en T2, ya sea, bueno, en este caso, en la imagen de la izquierda, que es una resonancia magnética en T2, adquisición sagital, en la cual se aprecia, bueno, una ampliación del espacio dural con ocupación de por, bueno, por líquido, o sea, está hiperintenso. Esto a su vez está causando un festonamiento de los cuerpos vertebrales en su aspecto posterior. Y meningoceles, que es lo que apunta la flecha caudal, la que está abajo. En la segunda imagen lo que apreciamos es una resonancia magnética de cerebro en adquisición axial en secuencia T2. Aquí lo que apreciamos es, bueno, primero igual a nivel de la fosa craneal media, esta imagen hiperintensa extraaxial que corresponde pues al líquido, es líquido cefalorraquídeo. Esto corresponde al trayecto, o bueno, a donde se encuentra alejado el ganglio trigeminal. Y también se encuentra ocupando el canal auditivo interno, el líquido cefalorraquídeo, ampliándolo. Esto se va a conocer como cavidad de Meckel. ¿Okay? Y bueno, en la imagen del medio es lo que... La cavidad de Meckel o cabo de Meckel es donde están las flechitas. Las blancas, ese es el cabo de Meckel, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que está dilatado, está aumentado de dimensiones, y entonces eso se le llama meningocele también, de cabo de Meckel o ectasia dural, de cabo de Meckel, pero meningocele. Pero es la cavidad de Meckel por donde pasa el quinto nervio craneal, cuando va de la porción lateral del puente, pasa por la cisterna y se va a través de ahí, del cabo de Meckel. Pero aquí si nos fijamos está todo dilatado, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, otro también son las lesiones hiperintensas, multifocales, bueno, de la sustancia blanca en T2 y FLAIR, que estas son lesiones displásticas de sustancia blanca que corresponden a zonas de vaporización de mielina. Este hallazgo va a ser va a ser muy común en los pacientes pediátricos, en los infantes con neurofibromatosis tipo 1. Estas imágenes aumentan en número hasta alcanzar usualmente los 10 años y posteriormente desaparecen, por lo que es muy difícil o no es lo usual encontrarlo en pacientes adultos. Van a tener una predilección por presentarse en el globo pálido, en la sustancia blanca cerebelar, en el núcleo dentado,
tálamo y tronco encefálico. Usualmente al administrar medio de contraste no presentan realce y al aplicar espectroscopía o medir mediante espectroscopía presentan niveles normales. Pero en el ADC, en difusión, aumentan de señal. Entonces, eso lo vamos a ver en estas imágenes. La primera es una resonancia magnética de cerebro de un paciente de 6 años, ya con el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. Esta es una resonancia de cerebro en adquisición axial, ponderada en T2, donde apreciamos múltiples imágenes hiperintensas, parcialmente delimitadas a nivel de los ganglios basales. Estas imágenes poseen una distribución bilateral y, bueno, en la segunda imagen es la del mismo paciente, 6 años después, igual T2, adquisición axial, en la cual apreciamos que, pues, ya no posee estas lesiones, estas imágenes hiperintensas. Desaparecen sin dejar más hallazgos una vez que el paciente alcanza la adultez o pasando los 10 años. Bueno, otro hallazgo pues sería como el más frecuente, más importante a nivel de tejidos blandos, son los neurofibromas cutáneos. Estas son lesiones usualmente, bueno, múltiples, pueden llegar a ser solitarias también, son redondeadas, bien delimitadas y, como ya les mencioné, a nivel de tejidos blandos, usualmente a nivel de cuero cabelludo, región cervical o cara, bien delimitadas y que no involucran usualmente el cráneo. Estas, al aplicar, o bueno, en la resonancia magnética se aprecian hipointensas al cerebro en T1 e hiper en T2, mientras que en la tomografía estas se van a apreciar isointensas al tejido muscular adyacente. Bueno, en la primera lo que apreciamos es una No se escucha, Que no se oye, Beto. ¿Hola? Sí. Ya. Ya. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta imagen, que es lo que les estaba explicando. A nivel de los tejidos blandos, se van a apreciar estas imágenes que usualmente en la resonancia magnética, estos se van a apreciar hipointensas al cerebro en T1 e hiper en T2. Bueno, esta imagen que tenemos aquí es una T2, una resonancia magnética de cerebro ponderada en T2 en una adquisición axial. La segunda es un FLAIR, en la cual apreciamos una imagen a nivel de el cuero cabelludo, a nivel de tejidos blandos en la región, sería como ya parietal, izquierda. Una imagen redondeada, bien delimitada, y es hipointensa. En FLAIR, pues se ve se ve hiperintensa al tejido cerebral. Igual en FLAIR se ve hiperintensa. Al administrar medio de contraste, estos van a presentar un realce usualmente heterogéneo. También pueden llegar a presentar neurofibromas plexiformes. Bueno, antes de avanzar, estaría bien aclarar que hay 4 tipos de neurofibromas. Usualmente, el convencional, celular, plexiforme y melanocítico. En la neurofibromatosis, lo más usual es que se presente el convencional, que es el que ya explicamos, pero también se presenta el plexiforme. Este es
bueno, se aprecia, es más difuso, usualmente se presenta en la órbita y tiene una apariencia serpenteginosa o como bolsa de gusanos que infiltra la órbita y los músculos extraoculares y los párpados también. Estos también se pueden extender hacia la fosa pterigopalatina o el espacio bucal y masticador. Entonces, esta imagen es una resonancia magnética en T2, no, perdón, me estoy confundiendo. Es una T1 en la cual se aprecia una imagen hiperintensa que ocupa la fosa orbitaria de bordes T1, lobulados. es un T1 con medio de contraste y supresión grasa. Okay. En la cual se aprecia una imagen de bordes lobulados con presencia de un realce heterogéneo a nivel de la fosa orbitaria. Y se extiende también hacia los tejidos blandos, hacia el espacio, bueno, en la descripción decía el espacio masticador, pero no sé, ahí no me parece que ocupa el espacio masticador. También, esto no solamente se pueden limitar a, bueno, lo más frecuente es que se presenten en la órbita, pero también se pueden llegar a presentar a nivel de los grandes, o bueno, de nervios de mayor calibre, como son las raíces nerviosas. Bueno, en esta imagen es una resonancia magnética de neuroeje en una adquisición coronal ponderada en T2, en la cual se aprecian múltiples imágenes de bordes lobulados, bueno, de morfología irregular, bordes lobulados hiperintensas, que corresponden a múltiples neurofibromas de la región lumbar y pelvis también. En este paciente, pues no nada más se limitaba a la región lumbar, sino también a la región dorsal y cervical. En cuanto a los gliomas, bueno, en estos pacientes también tienen predisposición a presentar gliomas, el más frecuente siendo el astrocitoma pilocítico, que se considera como un grado 1 de acuerdo a la WHO. Lo más frecuente o la lesión más frecuente es el glioma de tracto óptico. Se llega a presentar hasta en un 80% de estos pacientes. Se va a caracterizar por presentar un crecimiento difuso o fusiforme de uno o ambos nervios ópticos. Se puede extender hasta el quiasma óptico, el hipotálamo, lóbulo temporal y tractos ópticos. Y bueno, como ya mencioné, puede ser uni o bilateral. Estos en la resonancia magnética se van a apreciar isointensos en T1, iso moderadamente hiper al cerebro en T2 con un realce variable que puede ir como desde nulo a ávido. Entonces, ¿qué es lo que trato de ejemplificar con esta imagen, la de la izquierda, que es un acercamiento o un zoom de una resonancia magnética de cerebro ponderada en T2 en una en una adquisición axial, en la cual se ve como aumento del calibre del nervio óptico en su porción intraconal con con una disposición A ver, de los R mayor, ¿quién la describe? 3 o 4. Bueno, estamos viendo pues sí, como dijo Beto, un zoom de una secuencia T2 en donde, bueno, está a nivel de las órbitas, en donde ahí se observa un aumento de grosor del nervio óptico
en su porción intraorbitaria de predominio izquierdo. Y también se ve un aumento de grosor más, bueno, de menor en comparación con el izquierdo, también del lado derecho. Y del otro lado tenemos una resonancia magnética en T1 con medio de contraste, me parece, en donde se observa igual en el lado izquierdo el nervio óptico en su porción orbitaria aumentado de tamaño y con realce ávido. Sí. R de mayor. Solo también es importante que las dos son FATSAT, o sea, el T2 es FATSAT y el T1 es FATSAT. Y hay un aumento del calibre, del nervio como tal. Pues del lado izquierdo en ambos. Creo que son diferentes pacientes porque en uno se observa mayor proptosis del globo ocular. Ok, bueno, entonces en la primera, que es una secuencia T2 con supresión grasa, vean, el nervio óptico del lado izquierdo, como tal el nervio, está dilatado, está aumentado de calibre, ¿sí? Es todo lo que se ve, ahora sí que hizo intenso al parénquima, ¿sí? Y hay una ectasia que cubre al nervio óptico. Vean cómo está aumentado el líquido cefalorraquídeo que va alrededor, ¿sí? Ahora, hay una proptosis secundaria, pero vean cómo hay un ombliguito va el nervio óptico y hacia la porción intraocular hay un ombliguito. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cómo puedo poner me dijeron? A ver si ahora sí. Que pueda En poner yo también. opciones de vista. Es que Ajá. creo que no se puede porque estás en tu celular, ¿no, Beto? Es que yo lo intenté ahorita. Ya. Ok, bueno. Entonces, a ver, Beto, trata de ir señalando el nervio óptico izquierdo, el calibre. Ajá. Vete hacia el globo ocular. Tú vete hacia el nervio. Y ahí, pero más medial, vete más medial, más, ahí. Ahí lo está tapando. Ok, ese es un chipón, una cosita, un ombliguito que les he dicho que sobresale al globo ocular. ¿Sí lo ven? Compárenlo con el otro globo ocular, donde se inserta el nervio óptico. Esa cosita quiere decir que también está infiltrado la porción intraocular, es decir, lo que está nervio del globo ocular, ¿sí? Acuérdense, el nervio óptico tiene 4 segmentos: intraocular, intraorbitario, intracanalicular e intracraneal. Entonces tengo 2 porciones que están con la lesión. Ahora, ¿qué observo del lado derecho? El nervio óptico del derecho, su calibre está normal. No, el nervio óptico derecho en la secuencia T2 está normal. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una ectasia de la vaina del nervio óptico, pero no hay glioma. Ahí no hay glioma, solamente está ectásico. A veces en estos pacientes vemos ectasia como tal, o vemos también que el nervio óptico está como dólico, ¿sí? Tiene un trayecto tortuoso. Entonces, aquí este paciente del lado derecho, glioma de nervio óptico en esos 2 segmentos. Del otro lado, como decía Vale, es una secuencia T1, supresión grasa y medio de contraste. Aquí en esta imagen solamente se observa en la porción, en el segmento intraorbitario. Es muy importante porque no siempre van a saber los antecedentes del paciente. Es más, también tenemos pacientes con gliomas de nervio óptico sin que tengan neurofibromatosis. Entonces, ustedes deben de saber hacer el diferencial entre un glioma y un meningioma. Es por eso que vean el detalle de cómo se ve el glioma. Es la dilatación fusiforme como tal del nervio óptico, ¿sí? Aquí se engruesa todo el nervio óptico, ¿ok? Bueno, continuamos, por favor. También también se llega a presentar el fenómeno de moya-moya, que es
bueno, totalmente fue descrito en la enfermedad de Moyamoya, pero es por así decirlo, como un efecto que se ve en la resonancia magnética, que es producido por una hiperplasia endotelial que causa una estenosis progresiva de las arterias carótidas internas en su porción intracraneal, que resulta en un patrón de moya-moya. Esto se va a apreciar como una atenuación de las arterias cerebrales medias con vacíos de flujo, mencionaban. Ok, a ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, a ver, sí, continúa. Ok. Está bien. Bueno, lo que vamos a apreciar o lo que había entendido por lo del efecto es que el flujo de las arterias va a estar alterado, va a estar lento y esto va a causar como un vacío de señal en la resonancia magnética, especialmente, bueno, en T2. Y es lo que se aprecia en ambas imágenes. Ambas corresponden a una resonancia magnética de cerebro ponderada en T2, la primera la segunda en una adquisición coronal, en la cual se aprecian las arterias cerebrales anteriores y medias atenuadas o de baja atenuación, que son lo que señalan las flechas. Permíteme. A ver, los R de mayor, ¿cómo la describen? Pues se ve disminuida de calibre tanto la arteria cerebral media izquierda como la derecha. Es normal encontrar vacíos de flujo en secuencias T2. Entonces creo que lo que más llama la atención es el calibre. Aparte tiene la ventriculomegalia, la disminución de volumen córtico subcortical y pues ya. Ok, así es. Aquí lo que está señalándote en el axial sobre todo es que está disminuido en la cerebral media el calibre, ¿sí? Ahora, en el coronal, en la arteria cerebral media del lado izquierdo y la arteria carótida interna, segmento supraclinoideo, estamos viendo que está toda estenosada, disminuida toda de calibre. Del lado derecho, la flechita, que no, la verdad es que no está muy bonita la imagen, pero bueno, la flechita te quiere decir que hay muchos vasitos colaterales, ¿sí? Son los vasos que se llaman en fumarola, que vienen a compensar la disminución de calibre de estos grandes vasos, ¿ok? Y eso es lo que se conoce pues, como enfermedad de moya-moya, pero es disminución de calibre con vasos colaterales, ¿sí? Que te quiere decir en el coronal del lado derecho. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a continuar con la neurofibromatosis tipo 1. Bueno, principalmente este padecimiento se va a caracterizar por la presencia de schwannomas vestibulares, usualmente bilaterales, que es lo más característico. Ependimomas y meningiomas. Esta es una enfermedad de carácter autosómico dominante. El 50% poseen un antecedente familiar y el otro 50% usualmente es esporádico. Y esto se debe por una mutación del gen NF2 que codifica para la proteína Merlin. Esta proteína es un inhibidor del crecimiento y un supresor tumoral. Y tiene como una incidencia de 1 en cada 25 a 50,000 nacidos vivos. Bueno, usualmente se va a diagnosticar en edades tardías, ya sea en la segunda a cuarta década de vida. Y igual que el previo, va a presentar manchas en café con leche. Y bueno, eso no es en todos los casos, pero
No te escuchas, Beto. Convulsiones. Igual que el previo, el diagnóstico es genético. Y también existen criterios de diagnóstico clínico, pero el GOLD es mediante genética. Y bueno, para diferenciarlo del tipo 1, no se presenta y no se asocia a neurofibromas. Y bueno, empezando con los hallazgos por tomografía. Bueno, lo que vamos a apreciar en la primera imagen es corresponde a una tomografía de cráneo sin contraste en una vista sagital. Este corte es a nivel de la hoz, en la cual apreciamos múltiples imágenes extraaxiales, supratentoriales, la mayoría son de morfología ovoidea, algunos de bordes definidos y lisos, otros de bordes lobulados, pero igualmente definidos. Y bueno, las más grandes poseen una densidad heterogénea. Esto corresponde a una meningiomatosis. Muchos de los pacientes se presentan con meningiomas. En promedio, estos llegan a presentar 3 meningiomas, los pacientes con neurofibromatosis tipo 2. Estos pueden llegar a presentar calcificaciones, como los que apreciamos en la tomografía, que todo lo hiperdenso corresponden a calcificaciones de estas lesiones. Y en la segunda imagen, lo que apreciamos son, 4 imágenes extraaxiales infratentoriales que corresponde a una tomografía de cráneo en una vista, tomografía axial de cráneo con medio de contraste, en la cual apreciamos 4 imágenes extraaxiales ovoideas, de bordes lobulados y definidos. 2 se encuentran en ángulo puntocerebeloso, bilaterales. Estas presentan una extensión hacia el meato acústico interno con expansión del mismo. Estas imágenes corresponden a schwannomas, mientras que las 2 restantes, que se comportan de la misma manera, corresponden a meningiomas. Entonces, en cuanto a tomografía, no vamos a, por lo que de acuerdo a la bibliografía que consulté, no se puede diferenciar entre schwannomas y meningiomas en la tomografía contrastada. Bueno, esas lesiones, como ya les mencioné, los meningiomas son múltiples, de tamaño variable, y se pueden encontrar intracraneales o a lo largo de la médula espinal. Los sitios más frecuentes son a nivel de la hoz, como es el caso del paciente de la primera imagen, o en convexidades cerebrales. La mayoría son un grado 1 de la OMS. Sí. Otro hallazgo son los ependimomas. Estos son raros en la neurofibromatosis, pero la mayoría se encuentra en la médula, especialmente a nivel cervical o en la unión cervicomedular. Estos tumores usualmente son indolentes y poseen un pronóstico favorable. ¿Estos cómo se van a apreciar? Bueno, en la primera imagen que corresponde a una resonancia magnética en adquisición axial ponderada en T1, con medio de contraste, donde se encuentran dos imágenes extraaxiales infratentoriales de morfología ovoidea a nivel de el ángulo o cerebropontino bilateral
Ambas presentan extensión hacia el meato acústico interno, igual que en la imagen previa, siendo más prominente la imagen del lado izquierdo y que presenta un realce heterogéneo en comparación, mientras que el derecho presenta un realce homogéneo. Entonces, y en T1, bueno, la siguiente imagen que corresponde a una resonancia magnética ponderada en T1 igual con contraste, en una de neuroeje en una intra y bueno, intraaxiales, de morfología ovoidea de bordes lisos con realce homogéneo. Y como vemos, son múltiples en la región cervical, siendo más numerosas, pero también se aprecian en la región, bueno, en el segmento dorsal. Y estos, bueno, todos corresponden a ependimomas de la médula. ¿Okay? Y bueno, básicamente en eso consiste la neurofibromatosis tipo 2, que si recordamos se va a caracterizar por la presencia de meningiomas y los ependimomas y también los schwannomas. En cuanto a al complejo de esclerosis tuberosa, esta se va a caracterizar por la presencia de amartomas no malignos. Esto corresponden a lesiones neoplásicas del, bueno, también lesiones neoplásicas del cerebro, como vemos aquí en el esquema que les puse, que, bueno, estas lesiones usualmente es el ependimoma, bueno, el astrocitoma de células gigantes subependimario, que es el más característico de también los nódulos subependimarios, los túberes corticales y las líneas radiales de la corteza, bueno, de la materia, de la sustancia blanca. Estas son las lesiones que vamos a ver. También se asocian a lesiones pulmonares, renales, a nivel de la piel, que lo más característico que estos pacientes llegan a presentar son las placas de la frente y las máculas hipomelanocíticas. Estas se describen como en una apariencia de hoja de ceniza, que son las que se encuentran ejemplificadas en esta imagen, señaladas con las flechas. Y, y las placas enfrente, bueno, los angiofibromas faciales y ya. Bueno, lo que vamos a encontrar en la tomografía en el complejo de esclerosis tuberosa, bueno, lo que vamos a alcanzar a apreciar principalmente son los túberes corticales, que estas usualmente en el cerebro no mielinizado se aprecian como masas hipodensas corticales y subcorticales dentro de un giro amplio o expandido. Estos van a disminuir su densidad conforme el paciente crece hasta apreciarse isodensos al cerebro. Y pueden llegar a presentar calcificaciones pero estas van a aumentar conforme la edad y se presentan usualmente en el 25% de los pacientes. Que estos, bueno, como vemos en la primera imagen, en una tomografía de cráneo axial, sin medio de contraste, lo que apreciamos son múltiples imágenes de baja densidad de distribución cortical y subcortical, que son, bueno, estas imágenes hipodensas de morfología ovoidea, bueno, hipodensas intraaxiales supratentoriales de morfología ovoidea de distribución cortical y subcortical, en este caso a nivel del lóbulo
occipital del lado derecho. Estos corresponden a los túberes corticales, lo que había entendido. Y también, bueno, en este caso se alcanza a apreciar dos imágenes hiperdensas, intraaxiales, supratentoriales, ovoideas, milimétricas a nivel de la pared lateral del ventrículo lateral derecho. Y esto corresponde a nódulos subependimarios calcificados, que presentan calcificaciones en su interior. Esto lo vemos más ejemplificado en la segunda imagen, en la cual apreciamos, una tomografía de cráneo, vista axial, simple, en la cual apreciamos múltiples imágenes supratentoriales, intraaxiales, a nivel de las paredes laterales de los ventrículos laterales, hiperdensas, de bordes bien definidos. Esto, pues, es la apariencia típica de los nódulos subependimales. Este es un hallazgo universal y es más frecuente observarlo a lo largo también del surco caudotalámico. Estos van a presentar calcificaciones usualmente y, aumentan conforme la edad, la calcificación. Estos, al pasarle medio de contraste, no van a mostrar un realce. Y si estos llegan a presentar un crecimiento mayor al 20% en 2 seguimientos seguidos, eso se tiene que reportar, ya que puede ser un sugestivo de malignidad. Y también si se encuentran cerca del foramen de Monro, ya que esto puede ser sospechoso de astrocitoma de células gigantes subependimario. Y bueno, en la última imagen es la misma modalidad que las previas, donde igual a nivel de la pared lateral del ventrículo lateral izquierdo, en la asta frontal, vemos una imagen supratentorial, intraaxial y hiperdensa de bordes bien definidos que corresponde a un nódulo subependimario. Y en esta también vemos otra imagen intraaxial supratentorial a nivel del lóbulo frontal, a nivel de la corteza, como este segmento se aprecia hiperdenso. Esto también es esto corresponde a un túber cortical. Igual que los nódulos subependimarios, pueden llegar a presentar calcificación o aumento de su densidad conforme envejece el paciente. Otro hallazgo que podemos en tomografía puede ser el astrocitoma de células gigantes subependimario. Como ya les dije, a diferencia de los nódulos subependimarios, es más prominente y tiene un crecimiento más rápido y usualmente se encuentra cercano o adyacente al foramen de Monro. Llega a presentar una densidad mixta con calcificaciones focales y un realce moderado, y se presenta en un 5 a 15% de los pacientes con esclerosis tuberosa. ¿Cómo lo vamos a apreciar en tomografía? Bueno, lo vamos a apreciar como, en una tomografía simple, como una masa intraaxial supratentorial, en este caso con bordes lobulados, bien definidos, con una densidad heterogénea de predominio isodenso a la sustancia blanca, a la sustancia gris, perdón. Se encuentra dependiente de la pared lateral
del ventrículo lateral izquierdo, pero también alcanza, en este caso, a ocluir el foramen de Monro, así provocando un aumento de los diámetros de las astas, bueno, de los ventrículos laterales, en este caso. Al pasar el medio de contraste, presenta un realce heterogéneo. Ok. Ahora sí, en la resonancia magnética, ¿cómo se van a apreciar? Bueno, los túberes corticales en los pacientes infantes o en el cerebro no mielinizado, se aprecia como una porción de la corteza hiperintensa, mientras que en la sustancia blanca mielinizada, en T1, se aprecia moderadamente moderadamente hipo o iso en T2. Estos usualmente tienen una disposición lineal o en muesca. Como ya le mencioné, estos se encuentran hipointensas en T2 y FLAIR. Se van a extender desde el túber a la sustancia blanca del epéndima ventricular. Entonces, lo que vamos, bueno, lo que vemos en esta imagen es una resonancia magnética ponderada en T2 en una adquisición axial. Lo que vamos a ver, bueno, principalmente el túber, en este caso es en un paciente con un cerebro mielinizado. Como vamos a ver los túberes, como ya le mencioné, como un segmento de la corteza que se encuentra hiperintenso. Bueno, aquí en este caso me voy a adelantar un poco. Vamos a tener en la esclerosis tuberosa, bueno, como ya le mencioné, las lesiones de sustancia blanca radiadas, hiperintensa. Usualmente estas se encuentran asociadas a los túberes y se van a radiar desde sustancia blanca subependimaria hacia el túber, usualmente, que es lo que señala la flecha. Una imagen lineal, intraaxial, supratentorial, hiperintensa, que conecta con el túber cortical, que en este caso es una imagen, bueno, que es una imagen hiperintensa, supratentorial, intraaxial a nivel de la corteza. Y bueno, también lo que vamos a ver en esta tomografía es que a nivel, bueno, encontramos estas imágenes que parecen como pérdida de señal o hipointensas en la resonancia, ovoideas, supratentoriales, intraaxiales, a nivel de la pared lateral de los ventrículos que corresponden a los nódulos subependimarios con calcificaciones. También esta imagen es otro ejemplo de las lesiones radiales de la sustancia blanca. En la segunda imagen, bueno, esta corresponde a una resonancia magnética de cerebro en una adquisición axial. La primera es en T2 y la segunda en FLAIR, en la cual, bueno, ejemplifica los túberes que en el cerebro mielinizado se alcanzan a apreciar como imágenes hiperintensas a nivel de la corteza. En este caso, mal definido, de bordes como mal delimitados, que a nivel de la sustancia gris y también pueden llegar a abarcar la sustancia blanca y tienen, bueno, se describe su forma usualmente en forma de flama. Y esto lo alcanzamos a apreciar mucho mejor en la secuencia FLAIR, como a nivel del lóbulo frontal y parietal. Alcanzamos a ver estas imágenes a nivel de la corteza, hiperintensas en morfología en flama, como que viene descrito.
Los nódulos subependimales, que estos usualmente son pequeños, menor a 13 milímetros. Como ya hemos observado, son unos nódulos que protruyen de las paredes de los ventrículos laterales. Estos en el cerebro inmaduro son hiperintensos en T1 e hipo en T2 y gradualmente se vuelven isointensos a la sustancia blanca. Estos llegan a presentar calcificaciones y se van a presentar como hipointensidades en T2. A la administración de medio de contraste presentan un realce variable que va usualmente desde moderado a ávido. Y como ya les había mencionado, si se encuentran adyacente o cerca del foramen de Monro, esto es sugestivo de malignidad, o si llegan a presentar un crecimiento mayor al 20% en 2 estudios consecutivos. Esto usualmente es sugestivo del astrocitoma subependimario de células gigantes. Y para que se nos quede grabado, esta resonancia magnética de cerebro en adquisición axial ponderada en T1 con medio de contraste. Se aprecian 2 imágenes supratentoriales, intraaxiales, de morfología ovoidea, que son dependientes de la pared lateral, de las paredes laterales de ambos ventrículos laterales, que, al medio de contraste presentan realce ávido, siendo más prominente el del lado derecho. Que hay que recordar que es un hallazgo prácticamente universal en estos pacientes y es característico. Estas lesiones no se llegan, a lo que alcancé a leer, estos no llegan a presentarse en ninguna otra patología, más que en la esclerosis tuberosa. Continuando, también llegan a presentar lesiones en sustancia blanca, igual que los nódulos subependimarios. Estos son muy característicos de la esclerosis tuberosa y se presentan en un 100% de estos pacientes. Estos se van a apreciar como imágenes radiales que se extienden desde el tuber hacia los ventrículos o la sustancia subependimaria. En el cerebro inmaduro se alcanzan a apreciar moderadamente hiperintensos a sustancia blanca, esto en T1, y en el cerebro ya maduro, hiper en T2 y FLAIR. Lo que alcanzamos a apreciar en esta imagen es una secuencia FLAIR, en la cual apreciamos múltiples imágenes hiperintensas supratentoriales, intraaxiales, que van desde la corteza del lóbulo, desde la corteza hacia la sustancia subependimaria adyacente a los ventrículos, a los astas occipitales de los ventrículos laterales. Y como estos, sí tienen una disposición irradiada, y asociado a esto se encuentran múltiples imágenes hipointensas, ovoideas, bilaterales. Estos corresponden a pequeños quistes parenquimatosos en la sustancia blanca y son isodensos a líquido cefalorraquídeo. Y también se llegan a presentar en un 50% de los pacientes con esclerosis tuberosa, y al administrar medio de contraste, pues no van a presentar realce. También, como ya les había mencionado, los nódulos subependimarios, si están ubicados adyacentes al foramen de Monro o tienen crecimiento mayor al 20% en 2 estudios consecutivos, es sugestivo de malignidad, usualmente, sugestivo de un astrocitoma subependimario de células gigantes o un SEGA. Como ya lo mencioné, su ubicación más frecuente es adyacente al foramen de Monro. En la resonancia magnética presenta una señal mixta
en T1 y T2, pero lo característico es que presenta un realce ávido obviamente en T1, y van a presentar sintomatología cuando obstruyen el foramen de Monro. ¿Okay? En la primera imagen, la de la izquierda, lo que apreciamos es una resonancia magnética de cerebro en una adquisición axial ponderada en T2, en una adquisición sagital. Esta mencionaba, de acuerdo a la bibliografía, era una fase post-contraste con MP RAGE o RAGE, que por lo que investigué es como una secuencia tridimensional, ponderada en T1 con una secuencia gradiente eco, en la cual se aprecia una imagen intraaxial supratentorial, adyacente en la porción, ventral al cuerpo calloso, de morfología ovoidea de bordes lobulados, que, a la administración de medio de contraste presenta un realce ávido. Esto en el T2 se aprecia ISO intenso al cerebro. Y por lo que la vamos a caracterizar es por el realce por su ubicación, y también por el antecedente del paciente, usualmente, que pues va a tener el diagnóstico de esclerosis tuberosa, usualmente, ¿no? Eso esperamos. Y ya, eso fue todo. Esta es la bibliografía que consulté, el Osborne y 2 artículos. Bueno, regresa porfa en resonancia. Ajá. Bueno, ¿a esa? No, donde tenías axiales, porfa. Ah, ok. Ay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no puedo poner, verdad? Dice, no. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar túberes que pueden ser corticales, subcorticales y córtico-subcorticales. Secuencias más importantes de Dosifler, porque se van a ver hiperintensas, van a resaltar las lesiones. Estas muchas veces pueden ir acompañadas con áreas de displasias corticales. ¿Ok? También tenemos túberes infratentoriales a nivel de hemisferios cerebelosos. Estos pueden llegar a calcificar, es decir, ver hipointensidades centrales, ya sea en T2 o ecogradiente, aunque es muy raro, ¿sí? Las imágenes que aquí tiene las flechas, las que están gruesas, la otra, esa está señalando, también va acompañada de líneas de migración radial, que son estas hiperintensidades lineales que van de la corteza hacia los ventrículos, ¿sí? Entonces ya llevamos 2 cosas que van. Una tercera son los nódulos subependimarios. Esta, como tras lo dice, va en la pared de los ventrículos laterales, ¿sí? Está por debajo del epéndimo. No es que sea una lesión intraaxial, porque no, está en los ventrículos. Entonces, generalmente son lesiones que van a ser isodensas, pero pueden llegar a tener hipointensidad, es decir, pueden llegar a calcificar. Pueden ir en todo el trayecto de los ventrículos laterales, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra cosa? Estas lesiones no restringen para nada, pueden llegar a reforzar de forma escasa moderada, ¿sí? Son lesiones pequeñas. Ahora, las que están de forma rostral son las que debemos de tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque esas pueden degenerar a un astrocitoma subependimario de células gigantes, o SEGA, como se conoce, que son grado 1 de la OMS, ¿sí? Que vamos a empezar a verlos, este es un tumor grado 1. Entonces, ¿cómo van a estar? De forma rostral, van a tener un reforzamiento intenso y puede ser heterogéneo por las calcificaciones que puede llegar a presentar. Y son mayores de 13 o 15 milímetros, hay literaturas que varían.
pero vamos a checar esas situaciones. Aquí no se le hace espectroscopio porque al ser tumor de bajo grado no va a mostrar ningún cambio. Entonces está de más hacerlo, tampoco van a restringir. Solamente para decir que degenera un tumor es el tamaño y la intensidad del reforzamiento. Ok. Ahora, en la neurofibromatosis tipo 1, que es la más común de las dos, sus manifestaciones en sistema nervioso central, lo más común, más del 90% de los pacientes son las áreas de vacuolización de mielina, que son hiperintensidades que pueden estar difusas en todo el cerebro supra e infratentoriales. Generalmente hiperintensas sin ninguna traducción clínica, salvo cuando pueden estar muy grandes, pueden llegar a sobre todo el núcleo dentado, pueden llegar a obstruir el cuarto ventrículo y ahí lo que se tiene que hacer es, pues, poner una válvula de derivación, ¿no? Pero no por otra situación de las lesiones. Les decía, no hay traducción clínica, pero estas llegan a involucionar en la adolescencia. Se hace el control de estas lesiones porque pueden llegar a degenerar a astrocitomas pilocíticos, ¿sí? Entonces, esto es lo más común. Pero también encontramos los gliomas que ya vimos y como también mencionaba, puede ser reforzamiento intenso y homogéneo, áreas nodulares nada más o no reforzar. Entonces aquí lo importante es el calibre que vamos viendo del nervio óptico, ¿sí? Puede irse hasta el otro nervio óptico, puede invadir el quiasma óptico, pero son astrocitomas de bajo grado, también grado 1, pero estos son pilocíticos, ¿ok? Bueno, el que sigue, por favor. Sí, doctora. Ah, ¿Me escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, Dani. Sí, Dani. Ok, ¿y el puntero también se observa? Sí. Sí, Dani. Entonces, buenas tardes. A mí me tocó hablar acerca del síndrome de Stuger-Weber y el síndrome de von Hippel-Lindau. Vamos a comenzar con el síndrome de Stuger-Weber. Este se le va a conocer también como una angiomatosis encefalotrigeminal. Va a ser una malformación congénita, pero la característica es que es no hereditaria. Es esporádica y en lo que va a consistir es que las venas corticales fetales no se desarrollan normalmente y esto va a condicionar las manifestaciones por las que las caracteriza. Se dice que no es algo hereditario, pero se han encontrado mutaciones somáticas en un gen que es el GNAQ. Entonces, pues va a tener una incidencia muy baja, que es de 1 por 50,000 habitantes, y es igual en hombres y mujeres. La característica principal que va a llevar al diagnóstico o que va a la sospecha del diagnóstico va a ser una mancha que se llama envino de Oporto, que se localiza en la cara, principalmente en el área que inerva la rama 1 del quinto par craneal y se va a acompañar de espasmos infantiles. Por lo regular, esta enfermedad se presenta en etapas en infantes y el 90% cuando lo presentan al año presentan espasmos. También se asocia con glaucoma, oftalmos congénitos, hemangiomas coroideos y retraso mental. La afección principal que va a presentar a nivel del cerebro son los angiomas Pial, que estos son múltiples vasos de paredes delgadas con surcos agrandados
y que pues se va a deber a la congestión de las venas cerebrales internas, y esto va a resultar en isquemia venosa congénita con infarto y obliteración del parénquima cerebral. Lo que va a ocasionar es un robo vascular que afecta la corteza subyacente y la sustancia blanca, y aquí a la sustancia blanca va a producir isquemia localizada. Se presenta unilateral en el 80% de los casos y afecta principalmente a los lóbulos occipital, seguido del lóbulo parietal y lóbulos frontales temporales. En este esquema podemos observar la representación de lo que es la angiomatosis pial, que está marcada por las flechas blancas, que es una magnificación del esquema, en el que vemos que se encuentra rodeada de las circunvoluciones afectadas, y observamos que las colaterales medulares profundas se encuentran prominentes, que están señalados por la flecha negra. A su vez, observamos que el plexo coroideo ipsilateral, que está señalada por la flecha vacía, se encuentra agrandado y va a haber una atrofia del hemisferio cerebral derecho ipsilateral, que es lo que nos muestra en esta imagen en comparación con el contralateral. Entonces, va a existir una clasificación con base en la presentación que dé. El tipo 1, que es el más frecuente, se va a caracterizar por la mancha en vino de Oporto, las afecciones a nivel oculares en las coroides y la afección leptomeningia. El tipo 2 va a ser una afección solamente facial y ocular, que es con glaucoma. En este no va a haber afección leptomeningia. Y en el tipo 3 es el que es completamente, solamente es angiomas leptomeningios. No va a haber lesiones a nivel facial ni oculares. ¿Cuáles son las características que en una tomografía nos va a hacer sospechar de esta enfermedad? Va a ser los depósitos de calcio a nivel cortical, que va a tener una distribución o una presentación que se conoce en vía de tranvía, que son líneas calcificadas paralelas en las circunvoluciones corticales en el vértice. A su vez, también vamos a observar que va a haber una atrofia del hemisferio cerebral ipsilateral a las calcificaciones y que los plexos colideos se van a encontrar agrandados. La presentación de las calcificaciones es en una etapa temprana. Esto nos va a hacer que las calcificaciones van a ser progresivas, principalmente de una dirección de posterior hacia anterior. Aquí es la importancia del diagnóstico. Cuando se empiezan a presentar estas calcificaciones, es lo que nos debe conllevar a poder tener la sospecha diagnóstica. Debido a que en una etapa tardía, en una tomografía, lo que vamos a encontrar es que hay atrofia cerebral, puede llegar a encontrar hiperneumatización de senos paranasales y un diploe grueso. En la tomografía contrastada, lo que vamos a observar que va a haber una mejora leptomeningia serpentinosa y que los plexos coiloideos y ipsilaterales se encuentran agrandados. Muy bien. En una tomografía, una resonancia magnética en T1, en secuencia T1 contrastada, lo que vamos a observar en etapas tempranas va a ser un realce leptomeningio, igual que en la tomografía, va a ser serpentiginoso, la angiomatosis pial como tal, y una que se encuentra agrandado igual los plexos coroideos. Esto es en etapas tempranas. En etapas tardías, lo que vamos a observar es que la angiomatosis pial se va a encontrar por el término quemado, y esto va a ocasionar que haya una disminución del realce pial, mayor cantidad de depósitos de calcio y una atrofia. Entonces, en esta imagen, en resonancia magnética ponderada en T1 con contraste en una coronal, observamos que va a haber lo que les había comentado, la atrofia del hemisferio derecho. Vamos a encontrar unos vasos que cruzan el espacio subaracnoideo prominente,
y el angioma pial que se encuentra depositado en las cisuras, bueno, que se encuentran en las cisuras. A su vez, también se observa que hay un agrandamiento del plexo coroideo ipsilateral, que estas serían las características en un T1 contrastado. En esta otra imagen de resonancia magnética T1 con contraste y FAT-SAT, en otro paciente se observa que los surcos de convectividad se encuentran agrandados y están completamente llenos de angioma pial que por el contraste se encuentran intensamente realzados, ¿ok? Que están marcados por las flechas blancas. Como observamos también, pues se encuentra una disminución del hemisferio cerebral izquierdo en comparación con el derecho. En la secuencia T2, aquí tenemos que recordar lo que nos había comentado la doctora Navarro, en infantes, que es en lo que vamos a encontrar esta manifestación, la forma en que se observa la sustancia blanca y la sustancia gris va a ser diferente o contrario a lo que se observa en un adulto. Entonces, como recordaremos, en un T2, la sustancia blanca se va a encontrar gris y la sustancia gris se va a encontrar un poco más blanca. En los pacientes infantes que padecen de síndrome de Sturge-Weber, vamos a observar que va a haber una maduración de mielina acelerada. Es decir, en lugar de encontrarse hiperdensa, se va a encontrar hipodensa, ¿ok? Como se observa en este esquema que les estoy mostrando por la flecha blanca. Si vemos, hay una maduración de mielina acelerada, es decir, se ve hipointensa en el lóbulo frontal derecho. A su vez, también podemos observar que en el lóbulo contralateral, en los espacios de Silvio se encuentran con angiomatosis pial y los surcos se encuentran agrandados. En las secuencias de susceptibilidad, lo que vamos a identificar son los vasos tortuosos del sistema profundo. En esta imagen, que es un T2 con susceptibilidad, se muestran múltiples venas medulares tortuosas que están señaladas por la flecha negra y agrandadas que drenan el hemisferio izquierdo hacia el sistema venoso profundo. Hay una escasez de venas corticales normales y el angioma pial realzado debe drenar a las venas subtependimarias ipsilaterales del plexo coroideo. ¿Ok? Estas están señaladas por las flechas negras. En la imagen izquierda, igual vuelvo a darles una ejemplificación. Tenemos una secuencia T1 post-contraste en el que se observan engrosamientos y realce de las leptomeninges paretoccipitales secundario a una angiomatosis leptomeningia. Como les mencioné, en T1 contrastada, pues va a haber este realce a nivel de las leptomeninges. Y pues la imagen B es una resonancia magnética axial ponderada en susceptibilidad. Se observa una caída de la señal en la sustancia blanca subcortical que va a representar una calcificación. También se observan venas intramedulares profundas dilatadas y pues bueno, en general el hemisferio izquierdo se encuentra de menor tamaño en comparación con el derecho, que esta es consecuencia de la atrofia que se presenta en esta enfermedad. En lo que vamos a encontrar en la secuencia de difusión va a ser una difusión restringida, principalmente en isquemia aguda. Como les comenté, en la sustancia blanca se pueden llegar a presentar las isquemias localizadas y pues bueno, en esta resonancia magnética obtenida en axial, se observa que hay una disfunción restringida. Disfunción restringida en un área de la afectación cortical del lado izquierdo, ¿okay? Que está señalado por la flecha. Ese paciente presentó un episodio de un accidente cerebrovascular que, pues bueno, correspondería con el área que está señalada. A su vez, pues como les había comentado, la angiomatosis también se puede llegar a presentar a nivel de lo ocular. Va a presentar las mismas características que los corticales y en esta imagen en resonancia magnética en T1 con contraste con saturación grasa en
En la órbita lo que se observa es un angioma coroideo que está señalado por la flecha blanca que muestra realce. A su vez también vamos a ver que presenta realce perorbitario y realce en el ala mayor ipsilateral del esfenoides, que está señalado por la flecha vacía. Como tal, no existe un tratamiento específico para este síndrome. El objetivo principal es minimizar la actividad convulsiva con medicamentos anticonvulsivos y en algunos pacientes se puede considerar el tratamiento quirúrgico cuando el tratamiento médico falla y se continúan presentando las convulsiones. Un diagnóstico diferencial que se tiene que tener es con el síndrome del nevo de la ampolla de goma azul. Estas, al igual, van a ser malformaciones venosas cutáneas pequeñas y llegar a, malformaciones venosas cutáneas pequeñas más anomalías venosas del desarrollo intracraneal. La característica que puede llegar a señalar que sea un Stutt-Weber es que la lesión a nivel cutánea tiene que afectar la rama 1 del quinto par craneal. También pues se debe de tener el diagnóstico diferencial con meningitis debido al realce de las leptomeninge que en esta se presenta. Y pues hay algunas consideraciones importantes cuando esta enfermedad se presenta en un niño que alcanza los 2 años, que presenta la mancha de vino de Oporto, y en los exámenes neurológicos y resonancia magnética no hay lesiones como tal, es muy probable que no desarrolle en un futuro compromiso cerebral. Y una de las secuencias que me faltó por agregar es, para el mejor diagnóstico sería en un FLAIR, que es más sensible para detectar este realce de las leptomeninge. Ya como lo sabemos, ya lo habían comentado, pues bueno, en el FLAIR normalmente las leptomeninges se van a encontrar sin ningún realce, o sea, no se van a observar. Entonces, esta secuencia nos va a servir para poder observar este realce. Más que realce en FLAIR es la hiperintensidad. La hiperintensidad. Y el realce ya lo valoras en el T1 contrastado. Ok, muy bien. Esta hiperintensidad de las leptomeninges. Posterior tenemos el síndrome de von Hippel-Lindau, que esta igual va a ser una síndrome que sí es un autosómico dominante que se va a deber a mutaciones en la línea germinal de un gen supresor. Se va a caracterizar por el desarrollo de numerosos tumores, tanto benignos como malignos, en diferentes órganos. Puede llegar a afectar, pues, a nivel del sistema nervioso central, característicamente por hemangioblastomas capilares. Así, a su vez, también estos se pueden llegar a presentar en la retina, a nivel del oído, perdón, auditivamente se pueden encontrar como tumores del saco endolinfáticos. A nivel de los riñones, este síndrome va a dar manifestaciones de quistes o el desarrollo de carcinoma renal de células claras. A nivel pancreático también puede llegar a afectar por medio de presentación de quistes o tumores de los islotes. En las glándulas suprarrenales se va a presentar como feocromocitomas y puede llegar también a dar afección a nivel del epidimio con quistes o cistoadenomas. Pues bueno, en esta tabla les muestro los diferentes niveles a los que se puede llegar a afectar en la retina, en el sistema nervioso central, en la cabeza o en el cuello, en páncreas, riñones o en glándulas suprarrenales. Va a tener una prevalencia de 1 a 35,000 a 50,000 casos y en comparación con la enfermedad previa que vimos, esta se va a caracterizar por presentarse en una edad adulta temprana, una edad promedio de 26 años y va a tener una alta penetrancia, es decir, los pacientes a los 65 años, el 90% va a desarrollar síntomas. Característicamente, pues se presenta, como les comenté, por herencia autosómica dominante en el 80% de los pacientes y en un 20% es de novo. El gen que se ve afectado aquí es el gen supresor del tumor VHL que se encuentra ubicado en el cromosoma 3 y pues dependiendo de la presentación va a ser los síntomas que va a ocasionar. Cuando se presenta con síntomas oculares, se va a presentar con desprendimiento de retina, hemorragias vítreas, y esto por lo regular son las manifestaciones más tempranas que se da, que es a los 25 o 26 años.
cuando se presenta a nivel del sistema nervioso central, como en hemangioblastomas, se va a caracterizar por síntomas como cefalea, que van a ser dadas por hidrocefalia obstructiva, y este va a tener un pico de presentación a los 30